En noviembre del año 2009 empezó el ataque, el denominado ataque a Grecia, y ahí se sucedieron una serie de ataques a distintos países de los denominados periféricos. Sea cual sea la situación, lo que sí es verdad que esto, hasta diciembre del 2010, o sea, 13 meses, lo que está claro es que ha tenido unos efectos devastadores. Por ejemplo, la bolsa de Grecia ha caído un 47%, en el mismo periodo la bolsa alemana, el DAX, ha subido un 27%, estamos hablando de un 75% de diferencia. La portuguesa ha caído un 9%, mientras el DAX, como decía, ha subido un 27%, o el IBEX 35 ha caído un 13% contra un más 27%, luego llevamos un menos 41% de diferencia. Bien, es cierto que en lo que llevamos de este año, el IBEX está subiendo un poquito más, ¿no?, que lo que es la bolsa alemana. Ahora bien, una cosa está clara, es decir, aquí hay algo que está detrás, hay un flujo de inversores que han salido y están saliendo de estos mercados. Lo primero que nos preguntamos es, especialmente en primer lugar por referente al IBEX, si esto está acabado o no. Es decir, ¿se han acabado los inversores internacionales o españoles de dejar de invertir en el IBEX e invertir fuera? Vamos a ver, primera cuestión. Lo que está claro es que el mundo está creciendo enormemente. El año 2009 el PIB del mundo cayó un 0,6%, pero es que el año pasado subió un 5%. Crecimientos muy fuertes. También es verdad que este año la previsión de crecimiento en el mundo es espectacular, un más 4,4%, y para el año que viene también. Con lo cual tenemos que el mundo ha crecido muy fuerte el año pasado y tiene 2 años de gran crecimiento. Nosotros caímos también el año 2009, ahora bien, tanto el año 2010 como incluso el año 2011, hay una cosa que está clara, es que estamos al margen de este crecimiento que está teniendo el mundo. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué esto es así y por qué nosotros estamos en este contexto tan diferente? Entro aquí un poco, nosotros tenemos una problemática diferencial de la cual hay que ser consciente, que es la problemática inmobiliaria. Esto, por ejemplo, es un análisis de finales del año 2006, que es sencillamente el momento cuando los mercados inmobiliarios del mundo están en su fase más alta, en su fase más álgida. Esto es un análisis hecho de una manera, no podemos entrar en el detalle, por supuesto, en el coloquio si alguien lo desea, pero al final esto está construido de una forma que todo lo que sea estar aquí en base a 100 o 120 significa mercados inmobiliarios razonablemente bien valorados. Lo que significa para la derecha, ven estas dos puntas de aquí, es mercados inmobiliarios muy caros, y lo que significa para la izquierda serían mercados inmobiliarios muy baratos. En todo el mundo, ¿qué mercados aparecen inmobiliarios muy, muy baratos? Pues Japón y Alemania. ¿Qué mercados aparecen muy, muy caros? España, Irlanda. Luego tienes países como Inglaterra, Estados Unidos, ligeramente caros, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros venimos de una situación a finales del 2006 que es sencillamente, ciertamente en términos comparativos, más grave que en otros países. De este punto de partida, lo que vemos un poco aquí, hay 4 índices inmobiliarios de 4 de los países que han tenido burbuja inmobiliaria. Primer caso, Inglaterra. Este rojo es Inglaterra. Como ven ustedes, Inglaterra está cayó su inmobiliario durante bastantes meses, 20 meses, pero cuando cayó su inmobiliario fue a razón de un 14% por año. Es decir, ajustó fuertemente. ¿Cómo está el inmobiliario inglés después de este fuerte ajuste? Pues está, podríamos decir que neutral. No está subiendo, pero como mínimo ha parado la bajada. Algo parecido puede decirse de Estados Unidos, cuando su inmobiliario está 37 meses cayendo, es esta línea azul, a un ritmo importante, 12% anual, y desde hace muchos meses su inmobiliario, los precios de los inmuebles están sencillamente estancados. Si nos vamos a nuestro caso España, nosotros aquí llevamos 44 meses cayendo, esto es en diciembre, tenemos ya datos de meses de enero y febrero, hay que añadir 2 más, llevamos 46 meses cayendo, somos esta línea azul. Ahora, lo que sí está claro es que estamos cayendo, pero fíjense ustedes, nunca sin una pendiente importante, es decir, nosotros estamos cayendo aproximadamente a un ritmo del 7% anual. Claro, si teníamos más desajuste antes de empezar y encima corregimos menos, esto, digamos, el problema que nos genera ahí es saber sencillamente si estamos al final de este proceso o al principio. Esto es una información del precio euro metro cuadrado de la vivienda en España.
máximo abril 2007, y ahora la última lectura han caído los precios. Esto está basado en los precios de oferta, esto es Fotocasa, cualquiera puede verlo, que es una información que utiliza el Fondo Monetario Internacional y el Banco de España también. Entonces, los precios han caído alrededor de un 24%, si tenemos en cuenta la inflación un 29%, pero claro, seguimos a una tasa de caída muy baja. Estos son España. Lo malo es que aquí, si alguien mira los precios en Barcelona, ciudad, en Madrid, ciudad, es decir, en las capitales más grandes, el problema es que la pauta es idéntica. Ahora no recuerdo la cifra, en Barcelona eran 5.500 euros metro cuadrado, ahora son 4.000, en Madrid también era así y bajando. Entonces, esto es importante, porque una de las señales que marcan cuando el mercado inmobiliario deja de caer es cuando el centro, las ciudades más importantes suben y la periferia sigue cayendo. Esto es una de las señales que marca el fin. Hoy en día esto no está pasando, sigue cayendo todo, centro y periferia. Entonces, dicho esto, ¿por qué es importante? Este es un gráfico de la OCDE que es muy importante. Primero, ¿cuánto duran las crisis inmobiliarias? Hay un factor que es determinante. Duran según cómo está el IPC, los precios al consumo. Y ustedes lo van a entender rápidamente. Si supongamos que hay una burbuja inmobiliaria y los precios se van un 20% más de donde deberían y la inflación es del 10%, solo con 2 años que no suban los precios, el desajuste se corrige. Si en cambio la inflación es del 2%, este mismo desajuste del 20% necesita 10 años. ¿De acuerdo? Aquí en este gráfico están graficadas un montón de crisis inmobiliarias que han pasado en el mundo. Por ejemplo, esta de aquí arriba es España del año 78 al 86, esta es Japón, pero observen ustedes esta relación. Esto es el IPC y estos son los trimestres de caída. Entonces la cuestión es la siguiente. Si ahora nosotros llevamos unos 15 trimestres de caída y nuestro IPC está al 3, luego estamos por aquí aproximadamente. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, que alguien podría pensar que la crisis inmobiliaria se ha acabado siempre que los IPCs estuvieran del 10%. Pero nuestros IPCs están aquí 2-3%. Con lo cual, cuidado, el inversor internacional o en inmuebles, ¿qué está diciendo? ¿Yo voy a invertir ahora en inmuebles en España? No. Dado que tienen inflación baja, voy a esperar, ¿pero cuánto? Pues estamos hablando entre 30 y 40 trimestres. Es decir, según esto podríamos estar a la mitad o a menos de la mitad de este recorrido inmobiliario. Esto hace que mucho inversor inmobiliario, español o internacional, diga, por ejemplo, yo me voy a plantear invertir en inmuebles en España a lo mejor dentro de 5 años. Lo olvido por ante 5 años y dentro de 5 años vamos a ver si empiezo a invertir o no empiezo a invertir. Entonces vamos a ver. Claro, el problema es que parecemos que estamos lejos, tanto por la velocidad del ajuste como por el tiempo, del final de la crisis inmobiliaria. Y esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque burbujas inmobiliarias y caídas de burbujas inmobiliarias han ocurrido en muchas partes del mundo. Y entonces podemos extraer patrones. ¿Qué ha ocurrido en todos los sitios del mundo donde ha habido burbujas inmobiliarias que han pinchado? Punto número 1. El consumo cae en picado. El mismo efecto riqueza que cuando suben los inmuebles hace que las familias vayan consumiendo y se vayan animando, cuando los precios de los inmuebles caen, el consumo se frena. Ha pasado en todos los sitios. Japón es el caso paradigmático, pero en todos. Esto evidentemente, si baja el consumo, no les voy a contar, pues baja el PIB, sube la tasa de paro y al final el gobierno, las finanzas públicas, tienen que hacer frente sencillamente a más paro, a menos ingresos por IVA, por sociedades, etcétera, etcétera. Ahora bien, lo realmente perverso no es esta parte de la derecha que baja el consumo, aun siendo fatal. Lo realmente perverso es esta otra de aquí. Es decir, cada vez que hay una burbuja inmobiliaria, quien sufre y puede llegar a sufrir mucho en función de cómo haya sido el desmadre inmobiliario, son sencillamente el sistema bancario. Es decir, los bancos. Los bancos y cajas que han dado los préstamos a familias, a promotores, para que la burbuja inmobiliaria tirara. Además, nosotros tenemos una cuestión que es importante. Si fijan ustedes, la gran crisis de la banca internacional, que pasó en el año 2008, fue básicamente porque estos bancos lo que tenían mayoritariamente no tenían préstamos malos, tenían activos malos. Por ejemplo, habían comprado cédulas hipotecarias americanas, que eran malas, ¿no? El precio de estas cédulas americanas bajó de 100 a 20, por decir algo, con lo cual los bancos en sus balances ya notaron este impacto, tuvieron que contabilizar esta caída. Con lo cual la banca internacional que había comprado cédulas malas
Esto le impactó muy fuerte en 2008. Ustedes saben que ahí se puso mucho dinero en estos bancos y ahora si uno mira estos bancos ve como sus beneficios están creciendo fuertemente. ¿Por qué? Porque su negocio les ha mejorado. En algunos casos estas cédulas hipotecarias han subido, han recuperado una parte importante del precio y luego ellos, en vez de hacer cada vez más provisiones, están haciendo cada vez menos, con lo cual sus resultados están disparados. Ahora, nuestro caso de nuestro sistema bancario es distinto, porque no había activos malos. O sea, aquí no se tenían cédulas hipotecarias malas a niveles generalizados. Lo que nosotros tenemos son préstamos malos. Es decir, préstamos a promotores malos, préstamos a familias malas. Y claro, y teníamos muchos préstamos, porque les voy a poner un ejemplo. Hay un ratio que es importante, que es el ratio de, se llama, préstamos a depósitos, ¿no? Es decir, de los depósitos que tiene un banco, ¿cuánto ha dado en préstamo? Aquí hay muchos bancos que si tienen 100 de depósitos, en su momento dieron 200 en préstamos. Y 150, 170. Es decir, que los bancos aquí lo que hicieron es que todos los depósitos los prestaron, hablando por supuesto genéricamente hablando, y como el mercado inmobiliario seguía, la banca de aquí lo que hizo es endeudarse para poder prestar más. Con lo cual todos prestaron mucho. Esto otros países, hablaba antes David de China, otros países lo han tomado como ejemplo. Y por ejemplo, hace meses ya que las autoridades chinas les han dicho a sus bancos, señores, bancos enormes, por cierto, les han dicho el China Construction Bank, Citibank, etc. Si ustedes tienen 100 de depósitos, solo pueden prestar 80. O sea, les han limitado la cantidad que pueden prestar. Lo cual son medidas de enfriamiento que son bastante efectivas, ¿no? Hay más, no es la única. Pero claro, esto aquí no se hizo por lo que sea y no vamos a entrar. Con lo cual nos encontramos con unos bancos que han dado unos préstamos enormes y empiezan a venir impagados. La primera gran ola de impagados fue la de los promotores, que está ahí todavía, y la segunda gran ola puede ser sencillamente la familiar, que puede ir más debido al aumento de paro y aumento de tipos. Pero en cualquier caso, una cosa tengámoslo clara, así como los activos malos entran enseguida en balance, los préstamos malos van entrando en balance con el tiempo. Ustedes han visto las políticas que han hecho muchísimas adjudicaciones de activos o daciones en pago, etc. Hay toda una serie de procedimientos. Vean ustedes, por ejemplo, datos públicos, por cierto, vean ustedes la mora de los créditos al promotor, vean ustedes solo los créditos al promotor que el sistema en general ha dado y vean ustedes, creo que se han provisionado en un 17%. Ahora, más allá, miren ustedes entidad a entidad y verán las enormes diferencias entre lo que han hecho unos y lo que han hecho otros. Hay entidades que han provisionado casi el 50% de los créditos al promotor y en cambio el conjunto del sistema ha provisionado un 17%. Es curioso que las que han provisionado casi la mitad sean precisamente las que tienen mejores ratios de capital. ¿Es casualidad o hay algo detrás? Pues no lo sabemos, pero está claro que estamos hablando sencillamente de mucho dinero. Entonces, la cuestión es sencilla. Mientras el sistema bancario español vaya saliendo, tengan ustedes en cuenta que aquí hay dos formas de encarar el problema cuando uno tiene un problema inmobiliario, digamos la lenta y la rápida. La rápida, señores bancos, provisionen ustedes de una forma muy agresiva, no conservadora sino agresiva. Si ustedes tienen activos en dación en pago, en balance, por favor, no vayan ajustándolo como sencillamente una especie de amortización cada vez, o sea que con los años vas a acabar llegando al precio de mercado, sino por ejemplo una norma contable que diga valora usted a precio de mercado los activos que usted se ha quedado. Es decir, hay formas de hacerlo, pero es muy distinto. Tengan en cuenta lo siguiente: si se actúa por la vía lenta, que parece que es la que se ha actuado, esto quiere decir que esto va a salir en los balances con los años, o sea, una forma lenta de salida. Claro, esto significa que los balances de los bancos de momento parecen mejores de lo que son y que las finanzas del Estado también parecen mejores de lo que son.